Continuando con los temas de la segunda unidad, ahora vamos a ver el 214 que se refiere a los cuartiles. Los cuartiles son una medida de posición al igual que la mediana. Recuerdan que la mediana nos divide los datos en dos partes iguales. Bueno, pues los cuartiles nos van a dividir los datos en cuatro partes iguales y para eso vamos a obtener tres cuartiles. A los cuartiles los vamos a poder identificar con las letras Q1, que indica que es el cuartil 1, Q2 y Q3. Y obviamente es cuartil 2 y 3. Bueno, para datos no agrupados los vamos a poder obtener con tres fórmulas. Para el cuartil 1 vamos a sumar el total de datos más 1 entre 4. Ese nos va a dar la posición del cuartil 1. Las fórmulas únicamente nos van a indicar la posición. El cuartil 2 lo vamos a poder obtener con 2 por n más 1 entre 4. Y cuartil 3 lo vamos a obtener con 3 por n más 1 entre 4. Las tres fórmulas únicamente nos indican la posición. Ya encontrando la posición, entonces vamos a identificar el cuartil. Existen reglas para aplicar las tres fórmulas, para calcular los cuartiles. La primera de ellas nos dice que si la posición es un número entero, el cuartil es el valor ubicado en esa posición. Es decir, la fórmula me da la posición, entonces la posición que obtenga de la fórmula, el valor que se encuentre en esa posición, ese es el cuartil. La regla 2 me dice que si la posición se localiza entre dos números enteros, el cuartil es el promedio de esos dos números. Y la tercera nos indica que si la posición no es un número entero, es decir, no es la regla 1, o el valor medio entre dos números enteros, es decir, tampoco es la regla 2, que entonces lo que vamos a hacer es redondear hacia arriba o hacia abajo a la posición entera más cercana y vamos a elegir el valor ubicado en esa posición. Vamos a ver ejemplos acerca de cómo podemos calcular los cuartiles. Miren, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice que los siguientes datos son calificaciones de 13 alumnos y son los que se encuentran en pantalla. Bueno, lo que nos pide es obtener los cuartiles de esos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Una vez que ya los tenemos ordenados, podemos calcular el cuartil. El cuartil 1 va a ser igual a n, que es 13 más 1, entre 4. En este caso me da 14 entre 4, que es 3.5. Entonces, 3.5 es la posición del cuartil. Es donde se encuentra el cuartil. Entonces, los datos ordenados voy a ubicar su posición. Y una vez que ubique la posición, voy a identificar en dónde está el cuartil que se encuentra en la posición 3.5. Como pueden ver, se encuentra entre dos datos, por lo tanto, voy a aplicar la regla 2. La regla 2, si recuerdan, dice que si la posición se localiza entre dos números, el cuartil es el promedio de esos dos números enteros. Entonces, si aplico la regla 2, el cuartil 1 va a ser el 5 más el 6 entre 2, es decir, 5.5. Bueno, ahora obtengamos el cuartil 2. El cuartil 2 lo voy a obtener con 2 por 13 más 1 entre 4, lo que me da 28 entre 4 y la posición del cuartil 2 es 7. Entonces, busco la posición del cuartil y lo que voy a hacer es aplicar la regla 1. La regla 1 me dice que si la posición es un número entero, y sí, en este caso 7 es un número entero, el cuartil es el valor ubicado en esa posición. Entonces, el cuartil 2 es el valor que está en la posición 7, que coincide en este caso con el cuartil, que también es un 7. Ahora obtendremos el cuartil 3. Por lo tanto, aplicamos la fórmula que es 3 por 13 más 1 entre 4, que nos da 42 entre 4 y la posición del cuartil 3 es la de 10.5.
Entonces, si ubico la posición de 10.5, si observan, está entre dos valores. Ahora, lo que tendría que hacer es aplicar la regla 2, pero esos dos valores son el mismo valor, es decir, tengo dos 8, por lo tanto no es necesario. Aunque no obtenga el promedio de esos dos datos, yo sé porque son iguales que es 8. Entonces, el cuartil 3 es 8. Entonces, si volvemos a checar todos los datos y las posiciones que acabamos de obtener, nos damos cuenta que el cuartil 1 se encuentra en 5.5, el cuartil 2 en 7 y el cuartil 3 en 10.5. Como pueden ver, al ubicar los cuartiles, los datos quedan divididos en 4 partes iguales. Realizaremos un segundo ejemplo para poder aplicar la regla 3. En este caso, nos proporcionan una muestra de 6 datos, los cuales están en pantalla y nos los proporcionan ya ordenados. Tenemos que encontrar el cuartil 1 y 3. Entonces, el cuartil 1 va a ser igual a 7 entre 4, que nos da 1.75. La posición 1.75 la vamos a encontrar entre el dato 1 y 2, que son 4 y 5. Y aplicando la regla 3, nos dice que si la posición obtenida no es un número entero, no es un número entero, el valor medio entre dos números tampoco es el valor medio entre dos números. Entonces, lo que vamos a hacer es, se redondea hacia arriba o hacia abajo a la posición entera más cercana y se elige el valor ubicado en esa posición. Entonces, vamos a redondear hacia arriba o hacia abajo. Aplicando la regla 3, 1.75 lo redondearíamos a 2 porque está más cerca a 2. Por lo tanto, el cuartil 1 es el que está en la posición 2, que es el número 5. Ahora obtengamos el cuartil 3. El cuartil 3 va a ser igual a 3 por 6 más 1 entre 4, lo que nos da una posición de 5.25. Nuevamente tenemos que aplicar la regla 3. Y la regla 3 indica que tomaríamos los datos de la posición 5 y 6, pero 5.25 es más cercano a 5, por lo tanto el cuartil 3 es el que está en la posición 5, que es el valor de 10.